Lombricultura. La lombricultura es la explotación técnica de la lombriz para producir humus o lombriz. La lombriz de tierra es una fábrica de vida que produce humus y recupera los suelos para la actividad agrícola. Este valioso animal puede vivir 16 años y se sabe que en el mundo existen unas 10.000 especies. Su tamaño varía desde 2.5 centímetros hasta 2 metros. En cultivo, hablamos de una especie muy trabajadora que se adapta a todos los climas. Ella es la lombriz roja californiana, cuyo nombre científico es Eisenia foetida. Se alimenta de desechos orgánicos solamente. Es hermafrodita, o sea, ambos sexos presente en una sola lombriz. En el día come una cantidad igual al peso de ella misma y solo expulsa un 60% de lo consumido. Se puede manejar en un metro cuadrado de 20 a 30.000 lombrices. 200.000 lombrices al año pueden producir unas 30 toneladas de abono. No le gusta la luz, sustancias aromáticas, subproductos del petróleo ni ningún químico. Factores importantes en la producción del lombricompost. En sistemas tropicales, pH y temperatura no son importantes. La temperatura es importante en los países donde hay estaciones. Los factores de humedad y alimentación son factores que hay que tener muy en cuenta en el cultivo de las lombrices. Alimentación. Algunas experiencias han demostrado que las lombrices pueden recibir alimentos frescos sin compostear, pero realizando un manejo especial sobre el aumento de la temperatura producto de la descomposición, realizando una regulación a través del tamaño de las capas de alimentación y el riego. Algunos autores recomiendan dar los alimentos semidescompuestos debido a que se evita el aumento de temperatura por la descomposición del material orgánico. Esto se debe a que si no se le da un buen manejo, puede afectar las actividades de las lombrices. El material para la alimentación puede ser estiércoles de caballo, ganado, estiércoles de otros animales. También residuos secos de cosecha, tamo, pastos, papel y todo lo que se descomponga. El material animal se descompone más rápido que el vegetal, debido a que el animal ha realizado anteriormente un proceso de predigestión, mientras que el vegetal está más fresco. Humedad. La humedad apropiada para el mantenimiento de la lombriz es de 70 al 80%, debido a que la lombriz no tiene dientes y debe succionar el alimento y debe estar disuelto en el agua. El riego depende más de la calidad que de la cantidad. Los riegos deben ser cortos y diarios. Lo que se necesita para un proyecto de lombricultura. Cualquier tipo de material orgánico, área específica, material para la construcción de los cajones, pueden ser ladrillos o aduas. Techos para la protección del agua y la luz. Medidas del cajón. 1 metro de ancho por todo el largo que se quiera. Altura máxima de 50 centímetros. El cajón debe tener un orificio por donde debe salir el lixiviado. El lixiviado sirve para utilizarlo en aplicaciones a los cultivos de hortalizas y frutales. Producción del lombricompost. Sustrato inicial. Cuando el material es fresco, debe estar finamente picado. 2 centímetros más o menos debe ser el tamaño de cada pedazo del alimento. Se siembra la lombriz sobre el suelo, teniendo en cuenta la humedad ideal. La siembra debe ser por la tarde o de 7 a 9 de la mañana. En horarios distintos, el calor produce estrés. La fase de adaptación es de 20 días y de ahí comienza el ciclo reproductivo. Alimentación. La primera alimentación se debe hacer cuando la lombriz ha procesado más o menos el 80% del material inicial. El material al inicio de la descomposición presenta un color y una textura característica.
El tamaño de la capa del alimento no debe pasar de 15 centímetros de grosor. No aplicar la siguiente alimentación hasta que la lombriz descomponga esa capa. Este proceso dura aproximadamente 15 días. Luego se aplica en sus periodos correspondientes las siguientes capas hasta completar 40 centímetros. Cuando se aplica la capa, la lombriz sube. Hay que mantener la lombriz en las primeras capas. Control de la humedad. La humedad es un factor muy importante en el trabajo de la lombriz. El riego depende más de la calidad que la cantidad. Los riegos deben ser cortos y diarios. Se debe tener muy pendiente que la capa más externa que tiene el material fresco no aumente su temperatura bruscamente durante su proceso de descomposición. Esto se logra aplicando capas que no deben pasar los 15 centímetros de grosor y realizando riegos cortos 2 o 3 veces al día sin llegar a sobrepasar el ideal de humedad. Para corroborar la humedad se realiza la prueba de puño. Se puede demorar de 3 a 3 meses y medio desde la siembra de las lombrices hasta completar los 40 centímetros de altura. Esto depende de la cantidad de lombriz. 70.000 lombrices transforman en humus en 3 o 4 días. Cosecha. Para la cosecha hay que tener pendiente el tiempo de duración de 3 a 3 meses y medio, porque si cosechamos antes se rompe el ciclo reproductivo. Para la cosecha se pueden utilizar trampas, las cuales consisten en capas frescas de material. Después que se ha transformado todo el material, se cancela todo el riego en toda la región que se piensa cosechar. Las lombrices, al buscar alimento fresco y humedad, se introducen en el material fresco y se cosechan. Se obtienen el 80 al 85 de lombrices capturadas. El resto de las lombrices huyen de la luz y bajan, concentrándose en las capas más profundas, casi al nivel del piso, cada hora y media. A medida que la lombriz penetra a las capas más profundas, podemos ir recolectando el lombricompost de la capa más externa, la cual no tiene lombrices. Plagas y enfermedades. No hay enfermedades reportadas. Pueden ocurrir intoxicaciones por algunos nutrientes como la gallinaza. Hay depredadores, ratas, culebras, pájaros, sapos. Las hormigas no son plagas. Las hormigas atacan cuando las condiciones de humedad no son las apropiadas. La hormiga vive en lugar diferente al de la lombriz. La hormiga huye de la humedad. Cuando la hormiga está presente con la lombriz es porque las condiciones de la humedad no son las apropiadas y la hormiga defiende la zona atacando la lombriz. Las planarias son las plagas verdaderas de la lombriz.